Buenas tardes amigos, ¿cómo están? Los saludo desde la República de la Boca, el emblemático barrio porteño que está divina la ciudad en este otoño y al amparo de su centro religioso, que es la cancha de Boca, que está acá cerquita. Bueno, ¿se acuerdan la semana pasada que hablamos de las novedades o la otra? Argentinas, en el sentido de cómo estaba el tema legislativo en cuanto a una regulación integral de la producción industrial de cannabis de uso medicinal y cáñamo industrial, y también mencionamos que había una audiencia pública los días 27 y 28 de abril de este año, o sea, el mes que viene, que ahora vamos a hablar un poquito de eso, porque el cannabis llegó a la Corte Suprema. ¿Por qué llegó y cómo? Bueno, a eso apuntan estos videos. Todos los colegas, y los que no lo son también, en América Latina y en todo Estado de Derecho, con este nombre o con otro, conocen y tienen regulada la institución del amparo, primo hermano del habeas corpus, en el sentido de buscar del Estado un pronunciamiento rápido frente a una situación que puede revertir en la privación de derechos, sobre todo los que tienen jerarquía constitucional y en el marco de los derechos humanos internacional, ¿no? Regional e internacional, cuando no se encuentra una vía más rápida e idónea para proteger con medidas cautelares una situación que puede ser hasta llevarse la vida de una persona. Entonces imaginan la relevancia que eso tiene. Bien, entonces, esto que hoy está en la Corte Suprema por vía de un recurso extraordinario federal comenzó en el año 2018, cuando, en representación de MACAME, Madres por el Cannabis Medicinal, que es una asociación civil de la provincia de Santa Fe, en Argentina, y patrocinados por el colega Domingo Rondina, lo interpusieron en la primera instancia federal, juez federal de Rosario, ya que es una demanda contra el Estado Nacional. Bien, nosotros tenemos que entender el origen y el contenido de este amparo, qué pasó, qué se contestó y sobre todo cuáles fueron los fundamentos de esa respuesta, porque es por esa vía que recurrimos cuando la decisión es desfavorable o apeló el Estado, por obligado a algo, también puede pasar. Entonces tenemos que conocer exactamente los fundamentos de estas decisiones para poder discutirlos y por supuesto para ver que no tengan fallas esos fundamentos en el sentido de que el razonamiento judicial y la aplicación del derecho hayan sido los correctos. Bueno, entonces, como les decía, MACAME interpuso un amparo ante la Justicia Federal de Rosario en primera instancia, donde estas madres se presentaron, tanto en representación de un colectivo, esa asociación civil, Madres por el Cannabis Medicinal, como por derecho propio, porque cada una de ellas, de estas presentantes, son a su vez madres de niños que tienen esta problemática y buscaban una solución que no llegó, hay que decirlo. Vamos a ver qué pasa ahora. Bueno, 4 años. Bueno, ¿qué pedían? Recordemos el contexto legal. Tenemos la ley ya en Argentina vigente 27350 de acceso al uso medicinal del cannabis que está en las listas internacionales y en la lista argentina. Ese es el cannabis. No dice medicinal, sino que habilita el uso medicinal porque estaba en la lista 1 y sigue estando en la lista 1. Acá tenemos que tener presente siempre los derechos locales y por supuesto el internacional. Están totalmente imbricados y esta materia es básicamente internacional, la fiscalización de sustancias. Entonces, en ese momento Argentina cambió su tesitura con la ley 27350 en el sentido de que antes prohibía, facultad de cada Estado-nación, que se cultivara ni siquiera con fin, o que se procesara de alguna manera, ni siquiera con fin medicinal el cannabis, porque estaba todavía en la lista 4. Y respecto de las sustancias de la lista 4, el tratado, estamos hablando de la primera convención del 61, habilita que cada Estado parte, si quiere, lo prohíba. Y eso es lo que había hecho el Estado argentino en la reglamentación del año 68.
que considero derogada en esa parte nada más, que es el artículo 3, porque el Estado se puso a regular el acceso al uso de cannabis y de alguna manera habilitó. Entonces eso ya había cambiado. Lo que no había cambiado es que existiera un marco de producción, y todavía no cambió en gran medida, aunque algo cambió, de producción, de posibilidad de cultivar. Ni aparecía la palabra cultivo. Bueno, tiene sus limitaciones, porque esa ley sigue vigente. Lo que ha cambiado ahora es la reglamentación, pero de eso vamos a hablar después, porque el contexto ha cambiado un poco en el camino de estos 4 años. Bien, entonces ahora nos concentremos para introducirnos a este tema, en que ese amparo, ¿qué pedía? Bueno, solicita varias cosas, varios puntos. El primero, o uno de ellos, es que se declare la inconstitucionalidad de los artículos que en la Ley Penal Argentina de estupefacientes, la 23737, criminalizan tanto la tenencia como el cultivo de cannabis o de estupefacientes en general, aun cuando fueren para consumo personal. Acá no diferencia qué tipo de consumo personal, no le interesa la ley penal, le interesa y le sigue interesando, porque eso no cambió aunque debería, que sigue criminalizado, lo que les decía, tanto la tenencia como el cultivo con esos fines, consumo personal. Bueno, eso fue declarado inconstitucional en 2 fallos que ya tienen su fama, bien merecida, especialmente el Basterrica en el año 86 y el fallo Arriola en el año 2009, pero como no cambió la ley penal, y bueno, si un juez lo considera, lo aplica, más allá de que discutimos sobre esa constitucionalidad y tenemos con qué, pero el hecho es que no ha cambiado. Entonces, ellas piden aquí que tanto el artículo 5, incisos A y E, que son los que hablan de cultivo, de estupefacientes, entendiendo por estupefacientes todo lo que está en las listas, no solo de la primera convención, de la segunda y también los precursores. Entonces, eso lo tacha de, digamos, en una prohibición penal, nos amenaza una eventual pena por esto. Las madres piden que esas normas sean declaradas inconstitucionales y que cese esa amenaza de posibles sanciones penales frente al hecho que relacionan de que como no tienen acceso por otra vía, ni lo pueden conseguir en las farmacias, aunque sí importando, pero ellos alegan otros temas ahí, esto es largo, se les permita cultivar y se les dé como una protección, podríamos decir así, en esa excepción, para que no tengan una persecución por parte del Estado. Bueno, ya les adelanto que eso fue denegado. Obviamente saben mi posición, yo considero que hay que cambiar la ley penal y dejarnos de embromar con todo esto. No está disponible en este momento aparentemente, ni nunca, hasta ahora, pero eso no quiere decir que me parezca procedente en este caso. Fue procedente en el fallo Basterrica y Arriola porque eran personas a las que se le habían aplicado esos tipos penales o otros similares que había. Entonces la Corte se puede pronunciar, o cualquier tribunal intermedio, en el caso concreto declarando la inconstitucionalidad, pero no en abstracto, porque eso sería habilitar una reforma de la ley por vía judicial, algo que controvierte la división de poderes y por supuesto la organización constitucional de este o de cualquier otro Estado de Derecho. Los jueces no hacen las leyes, no, las aplican o declaran, si tienen esa posibilidad, la inconstitucionalidad. Bien, pero no, esto acá falta para mí ese caso concreto, pero eso es una opinión mía, después lo vamos a ver. Y lo otro que pedían y que piden es la declaración de inconstitucionalidad del artículo 7 de la ley 27350, la del uso medicinal del cannabis, que ya estaba vigente. ¿Por qué lo piden? Lo piden porque consideran que exigir la inscripción en un programa de investigación científica, acá estamos hablando de niños, ¿no? Las madres van a representación de niños gravemente enfermos, con patologías muy severas, que han confirmado que el cannabis es por lo menos un paliativo y mejora mucho sus condiciones de vida. Bien, eso es lo que van planteando, y lo que fueron planteando con audiencias, llevando médicos, llevando madres, etcétera, etcétera, lo fundaron. Entonces piden que se declare, porque consideran arbitrario e inconstitucional
que se exija para la cobertura gratuita la inscripción forzosa en un programa. ¿Qué pasó con esta pretensión? También fue denegada, las dos. Entonces, hoy vamos a llegar hasta acá, vamos a profundizar un poquito más en el amparo y los fundamentos de la negativa, y ya sabemos más o menos en qué consiste, aunque vamos a seguir profundizando en esto, sobre todo en por qué les dijeron que no. Y vamos a ver cómo por vía de ese recurso extraordinario federal estamos ahora ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias.